¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Muchas veces los cristianos nos preguntamos cuál es el propósito de Dios o la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que distinguir primero o podemos separar la voluntad de Dios de dos maneras, de dos formas. Primero, la voluntad general de Dios hacia el hombre, qué es lo que quiere Dios del hombre en concreto, como criatura. Y por otro lado, qué es lo que quiere Dios de mi vida en concreto. Como todo gran plan, lo puedes imaginar como, por ejemplo, en el ejército o en una gran empresa, algún plan que sea muy grande, se tiene que dividir en sectores, ¿no? O en funciones de las personas o de grupos de personas. Esto cuando se quiere llegar a una finalidad en concreto entre muchas personas, ¿no? Por ejemplo, en el ejército, el fin último puede ser ganar la guerra. Pero también se divide ese ejército en distintos, no sé, equipos especiales o brigadas. Y en concreto también cada soldado tiene su misión concreta, ¿no? O su lugar en el que va a atacar o el que va a cuidar. Entonces, de alguna manera se puede ver la voluntad de Dios en este aspecto. Una voluntad general de lo que Dios quiere en concreto del hombre y nuestra misión en particular. Vamos a hablar primero de la voluntad general de Dios. La voluntad de Dios en general viene dada por la finalidad por la que el hombre fue hecho. ¿Para qué fue creado el hombre? Para nosotros entender esto necesitamos saber el origen, para qué fuimos creados, ¿sí? Por ejemplo, si yo creo un celular o creo un iPhone, no lo voy a usar como sartén para calentar una quesadilla y lo voy a poner al fuego, porque no es su finalidad y en su finalidad no está dado ese uso y ese uso es incorrecto y es dañino para el aparato. No puedo poner, por ejemplo, yo un animal, por ejemplo, un caballo, a atender la taquilla de un cine porque no está hecho para eso. Estaríamos mermando la misión de lo que es un caballo y no serviría para la función de atender una taquilla del cine. O por ejemplo podemos pensar en un tenedor, no podemos comer una sopa con un tenedor, para eso está hecha la cuchara. Entonces el propósito del tenedor es otro. En la medida en la que nosotros le vamos dando otro uso a algo que tiene una finalidad distinta, se va dañando o no llega a su finalidad y por lo tanto no existe una finalidad ni una felicidad en esa cosa. Por ejemplo, supongamos que un mecánico de aviones te dice, ¿sabes qué? El avión que estaba descompuesto ya lo arreglé, ya camina. No vuela, pero camina. Entonces la función general del aparato, de la cosa, que es el avión en concreto, no está cumpliendo con su finalidad. Un mecánico no puede llegar a decirnos eso. Oye, ya avanza, ¿no? Lo puedes usar como carro si quieres, pero no vuela. Entonces la finalidad no está dada, entonces no está completo el caminar o el desarrollo de esa cosa, ¿no? Nosotros debemos de saber para qué fuimos creados, para qué fuimos traídos a la vida, y en el saber ese origen está la finalidad, y cumpliendo la finalidad o buscando o llegando a la finalidad encontramos que el camino de nuestra vida se vuelve feliz porque cumple el propósito para el que fue creado. Entonces aquí la palabra propósito y la palabra felicidad tienen un símil, ¿no? En nosotros, porque nuestra felicidad está dada en tanto en cuanto actuemos con un propósito, con el propósito para el que fuimos creados, no cualquier propósito. Antes de entrar en concreto de qué es lo que quiere Dios del hombre en general, su misión en general o la voluntad de Dios para el hombre en general, quiero que reflexionemos o analicemos cuál es el propósito de nuestras vidas, qué es lo que hemos estado persiguiendo o lo que vemos que nuestros amigos persiguen en su vida. Es muy claro y es muy fácil saber qué es que normalmente nuestros amigos o nosotros incluso nos vamos en pos de o en búsqueda de las riquezas, la fama, el prestigio y los placeres mundanos o los placeres, comodidades, llámale como quieras, cosas que alimenten los sentidos, ¿no? Nosotros como cristianos caemos en esa trampa de pensar que ahí está la finalidad o la felicidad última, ¿no? En la medida en la que yo conserve riquezas o adquiera riquezas o fama o prestigio o placer, en esa medida voy a ser feliz, en el número. Antes de entrar a lo que Dios quiere de nosotros en concreto, como personas, como criaturas suyas, quiero nada más desengañar
estas finalidades, ¿no? Y quiero hacer un análisis con ustedes del por qué ni las riquezas, ni la fama, ni el prestigio, ni los placeres de la vida son la finalidad en concreto, ni la felicidad del hombre en sí en su paso en la tierra. Vamos con las riquezas. Las riquezas no es algo que se quiera en sí mismas, ¿sí? Sino que lo que queremos de las riquezas es lo que pueden comprar. Las riquezas son tan volátiles que dependen mucho de la suerte, ¿no? Que te pegue un negocio, que te pongas en el lugar indicado, que, no sé, le pegues al éxito, ¿no? Porque a pesar de que puede haber muchos estudios sobre negocios y tal, podemos ver fenómenos en los que rompiendo todas esas reglas de mercadotecnia y de economía y de lo que sea, un proyecto puede ser completamente exitoso económicamente y depende mucho de la suerte o de algo que no estamos contemplando casi siempre, porque las cosas en cuanto a las riquezas y al comercio avanzan cada día, ¿no? Entonces las riquezas están muy agarradas a cosas cambiantes, a la opinión de la gente, al gusto de la gente, a lo que está de moda. Entonces, al ser tan volátiles y ser tan inestables, no podemos nosotros poner nuestra finalidad o nuestra finalidad o felicidad en las riquezas, por lo volátiles que son. Pero lo que nos gusta de las riquezas más bien es lo que podemos comprar. Nosotros lo que realmente en el fondo queremos adquirir con las riquezas, cuando decimos que queremos ser ricos o queremos tener todo el dinero del mundo o lo más que se pueda o más del que tengo, es porque pueden comprar dos cosas, cosas materiales y cosas inmateriales. Primero, las cosas materiales que puede comprar las riquezas, que no son malas en sí mismo, pero lo que queremos son casas, carros, viajes, ropa, servicios, comodidades, placeres corporales, etc. Pero hacia lo que más va el hombre en su ambición es hacia las cosas inmateriales que da la riqueza, que es el poder, símbolos de poder, ¿no? Los mismos carros, las marcas de los carros, la zona en la que vives, la fama, el prestigio, el buen nombre, el reconocimiento, la admiración de los demás. Eso es lo que quiere mucha gente realmente de las riquezas. Pero vamos a ver por qué tampoco se puede poner la felicidad ni la finalidad del hombre absoluta en esas cosas, ¿no? Vamos primero, por ejemplo, analizando el poder. En primer lugar, el poder es inestable. Tampoco podemos fundamentar nuestra felicidad en él, porque no está dado por nosotros. El poder nos es dado por los demás, ¿sí? No tiene caso que yo tenga todo el poder del mundo y las riquezas y tal si nadie me pone atención. Yo puedo pertenecer al club más rico y millonario en la ciudad, pero nadie me quiere y nadie me invita a jugar con ellos ni a sus casas, me odian, hablan de mí. Entonces puedo quedarme completamente solo con todas las riquezas del mundo, pero puedo quedarme completamente solo, y eso lo hemos visto muchas veces en muchos ejemplos de celebridades o estrellas que se terminan tal vez suicidando o no suicidando, sino cayendo en una especie de muerte en las drogas, en el alcohol, en los vicios, porque realmente no los llenaron o no les dieron el poder que ellos querían, ¿no? Porque el poder no es dado por las riquezas en sí mismas, sino que las riquezas atraen a la gente que te da el poder, te cede el poder de algo. Por otro lado, el poder es algo que puede ser usado para bien o para mal. Nosotros podemos incluso, sin conocer, hacer el mal por medio del poder, sin darnos cuenta. En el uso de ese poder podemos estar atropellando gente, personas, cosas, organizaciones que pueden llevar al mal. Entonces, algo que es posible que lleve al mal, no puede tener el fundamento de finalidad del hombre, porque la finalidad del hombre tiene que ser buena per se, no mala, ¿sí? Pensemos en alguien como Hitler, que tenía poder, puede ser usado completamente para el mal. Entonces la finalidad del hombre no puede ser el poder, porque el poder está expuesto a poder ser usado para el mal, incluso sin que te des cuenta. Entonces, algo que puede ser usado para el mal no puede ser llamado un bien en absoluto, ¿sí? No puede ser un bien supremo si puede ser utilizado para el mal. Ok,
Como todo esto está conectado, cuando hablamos de los símbolos de poder, por ejemplo, no sé, piensen en tener el último BMW, el último Mercedes, la casa en la colonia más rica de la ciudad, el Rolex o el reloj más ostentoso que puede haber en el mercado. Lo que realmente buscamos es la admiración de los demás, el buen nombre, ¿no? El ser bien llamado, el ser reconocido, ¿no? Tener un buen nombre ante los demás, porque tenemos esos símbolos que representan el poder. Pero el buen nombre y la admiración no dependen tanto de la acción del hombre, o sea, no dependen tanto de lo que yo haga, sino de lo que piense otro de mí. Entonces es algo que yo no controlo. En cualquier momento me puede ser quitada esa admiración o ese buen nombre. Entonces es igualmente inestable. Nuestra acción es aplaudida en tanto en cuanto es desinteresada. Pensemos en las fotos de los políticos que se toman con el niño pobre, para que me vean en los anuncios y vean, oh, él ve por los pobres. Cuando nos damos cuenta de eso, que es una falsedad, o cuando nos damos cuenta de que fue una foto falsa, no es digna de alabanza. Sabemos que no es digna de alabanza. Nosotros normalmente lanzamos hacia otro la alabanza cuando sabemos que lo hizo de alguna manera desinteresada, cuando descubrimos a alguien haciendo un bien a pesar de que nadie lo ve. Entonces, la alabanza está dada en cuanto al otro, no en cuanto a lo que yo haga. Yo lo que hago tengo que hacerlo desinteresadamente porque veo un bien en ello y no porque me vayan a alabar o por la consecuencia de que me alaben. Entonces, la alabanza o el buen nombre que podemos tener depende de otros, y la finalidad del hombre o su felicidad última no puede depender de los otros o de algo tan volátil como lo es la opinión de la gente. La opinión de la gente cambia a cada rato y puede ser alguien ahorita muy famoso y muy alabado, y de repente se puede caer en un 2x3. Incluso la atención, ¿no? Lo que queremos nosotros es la alabanza de las personas o la atención de las personas, pero la atención y la opinión de las personas puede cambiar en un instante. Entonces nuestra felicidad como hombres no puede entonces estar enfocada o fundamentada en algo tan volátil como el buen nombre, la fama o los símbolos del poder, que es lo que traen eso. Otra de las cosas con las que caemos en confusión es que muchas personas lo que buscan es la fama. Ven como una finalidad o una felicidad última el ser conocidos, reconocidos o conocidos por todo el mundo. Pero si seguimos el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que es el que estamos desarrollando aquí, Santo Tomás de Aquino distingue las potencias más grandes que tiene el hombre. ¿Qué es lo que lo distingue de otras criaturas excelsas como los animales? Lo que distingue al hombre es la inteligencia y la voluntad, ¿sí? La voluntad libre de hacer las cosas, pero la inteligencia. Entonces, lo que nos distingue, lo que nos hace superiores a nosotros como criatura, es la capacidad de conocer, la inteligencia. Entonces, la capacidad de conocer, el poder conocer, es una acción en el hombre superior a la de ser conocido. Y eso es evidente porque cualquier cosa, por insignificante que sea, puede ser digna de ser conocida por todos. Nosotros podemos conocer las ranas, podemos conocer las piedras, y todo mundo las conoce, son conocidas por todo el mundo. Pero conocer es para pocos, o es una potencia superior en el hombre. Es desarrollar algo que es superior en ti y no algo inferior como lo puede ser en similar con un animal o con una planta. Entonces, al tú querer ser conocido por todo el mundo, tu finalidad o tu felicidad la estás poniendo en algo que puede adquirir un pájaro. Pero tú eres más que un pájaro, piensas, tienes la capacidad de pensar, de razonar. Entonces, el conocer es una acción del hombre superior a la de ser conocido. Por lo tanto, no puede estar la finalidad ni la felicidad del hombre en algo inferior a lo que él es. El hecho también de que haya personas malas reconocidas o personas mundialmente conocidas por ser malas o infelices
nos deja en claro que la finalidad del hombre no es ser conocido, sino ser bueno, tal vez. En este sentido, todo lo inmaterial que traen las riquezas, como es la fama, el buen nombre, los símbolos del poder que dan prestigio, no pueden ser el propósito del hombre, porque el propósito del hombre tiene que ser muy estable. Su finalidad y su felicidad última tiene que ser algo muy estable. Porque si fuera inestable o si es algo inestable como la buena fama, la opinión y el prestigio, eso está subordinado a la opinión de los demás y eso es algo muy inestable. Entonces el hombre viviría infeliz de alguna manera por el miedo a perder ese buen nombre, ese prestigio y esa fama o ese ser conocidos. Entonces, la finalidad del hombre y la felicidad última del hombre no puede estar en el querer o en el buscar ser conocido por todos, porque es algo inestable, y la felicidad última del hombre no puede ser algo inestable, porque estaríamos en constante miedo de perderlo. Y eso nos haría infelices. Ahora, en cuanto al aspecto material de lo que puedes adquirir por las riquezas, que todo se reduce a querer las riquezas, ¿no? Querer la abundancia. Los placeres corporales, ¿no? Que es lo que pueden comprar, cosas materiales que pueden comprar las riquezas. No puede estar la felicidad del hombre tampoco en esas cosas materiales que compran las riquezas. Vamos a pensar en un aspecto, por ejemplo, también del placer corporal, que es algo que las personas no suelen aceptar en público, ¿no? Abiertamente. Pero que es evidente que muchos quieren y es lo único que desean, y se puede ver actualmente en la sociedad que estamos viviendo súper sexualizada, ¿no? El querer el placer corporal, el querer el sexo por sí mismo, o buscar la felicidad en el mayor sexo posible o en el mejor sexo posible o en el mayor placer sexual que se puede tener, ¿no? Porque es un placer corpóreo, que es de los más elevados, y la gente normalmente busca ahí la felicidad última. Pensemos en todo lo que puede darnos comodidad o placer corporal, ¿no? Los placeres corporales no pueden ser absolutamente buenos, porque son buenos moderadamente, y todo lo que es bueno moderadamente no lo es bueno en absoluto. Pensemos, por ejemplo, en una persona que se toma una cerveza. Tomarse una cerveza no es malo, de hecho es un placer que moderado es muy buen placer. Fumarse un cigarro o comer puede ser un placer moderadamente muy bueno. Y el sexo también puede ser un placer, pero que moderadamente se puede llevar a un placer incluso mejor. ¿Por qué? Si en los placeres corporales estuviera la felicidad última del hombre, podríamos pensar que podemos llevarlo al grado último, al mayor placer. Entonces, si fuera un bien en sí mismo, yo podría llevar el sexo a la mayor potencia, tenerlo lo más que pueda y lo mejor que pueda, y cuantas veces pueda, el alcohol y la comida. Pero ¿qué pasa? Nosotros identificamos claramente que cuando algo se tiene que usar moderadamente, lo usamos en exceso, se genera un vicio. Una persona que se toma una cerveza, no pasa nada, tiene un placer muy bueno, pero una persona que empieza a tomar y a tomar y a tomar, y ahora tiene que tomar todos los días, y eso, como sabemos, se genera o se lleva a otros errores garrafales gracias al alcohol, que puede ser chocar tu carro, matar a una persona, golpear a tu familia, cualquier otra cosa, ya se convierte en un vicio. Entonces eso no es un bien. El sexo, cuando pensamos en una persona que tiene demasiado sexo a lo largo de su vida, que ya el mismo sexo normal o como lo conoció al principio no le satisface, entonces busca otras satisfacciones más grandes y también más aberrantes, cada vez más pervertidas, ¿no? Pensemos en las personas también que tienen adicción al sexo, en la cual ya no les satisface tal vez con una persona, ni con ese tipo de persona, tal vez con dos, con tres, con más. Entonces la persona va buscando siempre un máximo, porque si cree que ahí está la finalidad o la felicidad del hombre, la finalidad y la felicidad últimas, entonces él piensa que metiéndolo a grado sumo, darle al máximo, entonces encontraría más felicidad. Pero eso todos sabemos que es falso, que es un absurdo. Por lo tanto, la felicidad última del hombre no puede estar en los placeres que se deben tener moderadamente. Por eso dice Santo Tomás de Aquino, lo que es bueno moderadamente no es absolutamente bueno. Y entonces el uso de tales placeres en el hombre no es bueno sino moderadamente.